Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas si te gusta este tipo de contenido. No te arrepentirás. Siempre estoy trayendo las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos un tema que está que arde. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que, aunque ya no están juntos, siguen generando un revuelo impresionante en las redes sociales. Y es que cada vez que hay una interacción, una foto, un rumor, todo explota. Pareciera que su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue viva en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo este drama, los rumores, las especulaciones, y lo más importante, la reacción explosiva que siempre provocan estos dos grandes actores. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les emociona el tema tanto como a mí. Y también, por favor, suscríbanse al canal. Me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a hablar de Hande y Kerem. Recordemos un poco cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm o Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla donde sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron a todos, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, las interacciones, era evidente que había algo más que amistad. Y efectivamente el romance traspasó la pantalla. Confirmaron su relación y el mundo entero enloqueció. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos ser. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, las cosas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Rumores que lamentablemente se confirmaron con el tiempo. Hande y Kerem rompieron. Y ahí fue cuando empezó el verdadero drama para los fans. Porque aunque ya no estén juntos, el cariño y la esperanza de que vuelvan a estarlo siguen muy vivos. Y es precisamente esa esperanza, ese cariño incondicional, lo que hace que cada pequeña cosa que involucra a Hande y Kerem genere una reacción explosiva en las redes. Desde una simple mención en una entrevista, hasta una foto en el mismo lugar, cualquier detalle es analizado, interpretado y compartido miles de veces. Uno de los puntos que más alimenta esta reacción explosiva es, sin duda, la química que aún se percibe entre ellos. A pesar de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se han visto en eventos, han intercambiado mensajes, y cada vez que interactúan, aunque sea mínimamente, las redes sociales se incendian. Los fans ven en esas interacciones pequeñas señales, indicios de que podría haber una reconciliación en el futuro. Y aquí es donde se pone interesante porque no solo se trata de una simple esperanza, sino de un análisis exhaustivo y a veces hasta obsesivo de cada detalle. ¿Quién no recuerda el revuelo cuando se filtró un supuesto mensaje de texto donde Kerem usaba un emoji que Hande solía usar? Las teorías conspirativas florecieron por días. Otro factor importante es el éxito que ambos han tenido después de la serie. Hande y Kerem se han convertido en dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Han protagonizado nuevas series, películas, campañas publicitarias, y cada uno ha construido una carrera sólida y exitosa. Sin embargo, para muchos fans, siempre serán Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón. Y ese recuerdo, esa nostalgia, es lo que alimenta la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Y es que el éxito individual, lejos de disminuir el interés en su relación pasada, lo ha intensificado. Cada logro profesional se interpreta como un posible reencuentro, una oportunidad para coincidir en algún evento, alguna entrega de premios. Es como si los fans vivieran esperando el guión de su propia película romántica, con ellos como protagonistas. Además, hay que tener en cuenta el poder de las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales son una herramienta fundamental para los fans. A través de ellas pueden seguir de cerca la vida de sus ídolos, expresar sus opiniones, compartir sus emociones y conectar con otros fans. Y en el caso de Hande y Kerem, las redes sociales se han convertido en el escenario principal de esta reacción explosiva. Los fans crean hashtags, comparten fotos y vídeos, comentan en las publicaciones de los actores y organizan campañas para pedir una reconciliación. El hashtag #Anker
la combinación de sus nombres, es un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales se han convertido en un motor de este fenómeno. No solo sirve como punto de encuentro para los fans, sino también como una herramienta para viralizar noticias, rumores y, por supuesto, las esperanzas de una reconciliación. Incluso se han creado peticiones online exigiendo que vuelvan a trabajar juntos, algunas con miles de firmas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay realmente una posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos conocen la verdadera naturaleza de su relación actual. Y por supuesto, tienen todo el derecho a mantener su vida privada en privado. Pero claro, eso no detiene a la prensa rosa ni a los fans más acérrimos. Se analizan las entrevistas de ambos con lupa, buscando alguna indirecta, alguna pista que revele sus verdaderos sentimientos. Se especula sobre sus relaciones actuales, intentando encontrar algún indicio de que siguen pensando el uno en el otro. Es un trabajo detectivesco digno del mismísimo Sherlock Holmes. Sin embargo, eso no impide que los fans sigan especulando y soñando con una reconciliación. Y es que la historia de Hande y Kerem es una historia que ha tocado el corazón de muchísima gente. Una historia de amor que nació en la pantalla y que, aunque terminó, sigue generando emociones intensas. Y no es solo una historia de amor, es una historia de éxito, de superación, de dos personas que se encontraron en el momento justo y que juntos conquistaron el mundo. Esa es la magia de Senkalkam, una serie que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Y esa magia sigue viva en cada uno de los fans que anhelan ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. También es importante mencionar que esta reacción explosiva no siempre es positiva. En ocasiones, las especulaciones y los rumores pueden llegar a ser invasivos y molestos para Hande y Kerem. Es fundamental recordar que son personas, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Hemos visto casos de fans que han llegado al acoso, que han invadido su intimidad, que han creado perfiles falsos para espiar sus movimientos. Eso, por supuesto, es inaceptable. Por lo tanto, es importante que los fans disfruten de su pasión por Hande y Kerem de una manera sana y respetuosa. Que sigan apoyando sus carreras, que sigan compartiendo su cariño, pero sin caer en la obsesión o la invasión de la privacidad. El límite es claro, el respeto a la intimidad y a la libertad de cada uno. Podemos soñar, podemos especular, pero siempre desde el respeto y la admiración. Ahora, hablando un poco más en detalle sobre los últimos acontecimientos que han provocado esta reacción explosiva en redes, podemos mencionar varias cosas. Por ejemplo, hace poco se rumoreó que Hande y Kerem coincidieron en un evento benéfico. Aunque no hay fotos de ellos juntos en el evento, la simple posibilidad de que hayan estado en el mismo lugar al mismo tiempo fue suficiente para que las redes sociales se volvieran locas. Los fans empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, en busca de alguna pista, alguna señal de que se hayan cruzado. Incluso se llegó a comparar la iluminación de sus fotos individuales para ver si habían sido tomadas en el mismo lugar. El nivel de detalle es asombroso. Otro rumor que ha circulado recientemente es que Hande y Kerem podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Esta idea ha emocionado muchísimo a los fans, que sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado. Son solo rumores, pero que han sido suficientes para generar una gran expectativa. Se han creado incluso trailers falsos de una supuesta nueva serie protagonizada por ellos, con millones de reproducciones. Es una prueba del poder de la imaginación y del deseo de los fans. También ha habido comentarios de amigos cercanos a Hande y Kerem que han alimentado las especulaciones. Algunos han dicho que los ven más cercanos últimamente, otros han comentado que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por los fans como señales de que podría haber una reconciliación en el horizonte. Y es que cualquier comentario, por más inocente que parezca, es interpretado como una señal divina. Es como si los fans estuvieran buscando desesperadamente una confirmación de sus propias esperanzas. Pero insisto, es importante tomar estas informaciones con pinzas. No hay nada confirmado. Son solo rumores y especulaciones. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Y mientras tanto, seguir disfrutando de sus carreras individuales, apoyando sus nuevos proyectos y recordando los buenos momentos que nos regalaron juntos en Senkalkam.
Lo que sí es innegable es que Ande y Kerem tienen una conexión especial. Una conexión que va más allá de la pantalla. Y esa conexión es lo que mantiene viva la esperanza de los fans. Esa química es palpable incluso en sus interacciones más casuales. Se nota que hay un cariño y un respeto mutuo, y eso es lo que alimenta la idea de que podría haber una segunda oportunidad. Y hablando de la reacción en redes, es impresionante la cantidad de contenido que se genera en torno a Ande y Kerem. Hay cuentas de fans dedicadas exclusivamente a ellos, donde se comparten fotos, vídeos, noticias y análisis de su relación. Hay hashtags que se viralizan en cuestión de minutos cada vez que hay una noticia relacionada con ellos. Hay grupos de fans que se organizan para apoyar sus carreras y para pedir una reconciliación. Se crean memes, se hacen montajes, se escriben fanfics. Es todo un universo paralelo. Es un fenómeno realmente impresionante. Una muestra del poder que tienen Ande y Kerem para conectar con el público. Un ejemplo de cómo una historia de amor, aunque haya terminado, puede seguir generando emociones intensas. Y no es solo un fenómeno online, también se traslada a la vida real. Se organizan quedadas de fans, se envían regalos a los actores, se realizan campañas de publicidad en su nombre. Es una muestra de un cariño incondicional y de un apoyo constante. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvo Senkalkapm en la carrera de ambos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Y gracias a la serie, Ande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales. La serie fue vendida a más de 80 países, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. La serie no solo les dio la oportunidad de demostrar su talento actoral, sino que también les permitió conectar con millones de personas alrededor del mundo. Y esa conexión es lo que mantiene vivo el interés por su vida personal. Senkalkapm no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno social que marcó a una generación. Y Ande y Kerem, como sus protagonistas, se convirtieron en iconos de esa generación. Ahora bien, independientemente de si Ande y Kerem vuelven a estar juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Son dos personas talentosas y exitosas, que merecen todo el respeto y el cariño del público. Que sigan triunfando en sus carreras, que sigan explorando nuevos proyectos, que sigan creciendo como artistas y como personas. Y los fans, por su parte, tienen derecho a seguir soñando con una reconciliación, pero siempre de una manera sana y respetuosa. Sin caer en la obsesión o la invasión de la privacidad. Que sigan apoyando sus carreras, que sigan compartiendo su cariño, pero sin olvidar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es una historia que sigue generando emociones intensas. Una historia que, aunque haya terminado, sigue viva en el corazón de muchísimos fans alrededor del mundo. Y es precisamente esa pasión, ese cariño incondicional, lo que hace que cada pequeña cosa que involucra a Ande y Kerem genere una reacción explosiva en las redes. Y así seguiremos probablemente por mucho tiempo. Porque su magia, su química, su historia, seguirá capturando la atención y el corazón de mucha gente. Y quién sabe, quizás algún día, la esperanza de los fans se haga realidad. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la reacción explosiva que generan Ande y Kerem en las redes sociales. Hemos explorado todos los ángulos de este fenómeno, desde sus inicios en Senkalkapm, hasta las últimas especulaciones y rumores. Resumiendo un poco, vimos cómo su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue viva en el corazón de muchísimos fans. Analizamos los factores que contribuyen a esta reacción explosiva, como la química que aún se percibe entre ellos, el éxito que ambos han tenido después de la serie, y el poder de las redes sociales. Y recordamos la importancia de disfrutar de esta pasión de una manera sana y respetuosa, sin caer en la obsesión o la invasión de la privacidad. Es un equilibrio delicado, pero fundamental para mantener una relación saludable entre los fans y sus ídolos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué les parece todo este revuelo que generan en las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y si tienen alguna anécdota o alguna teoría que quieran compartir, no duden en hacerlo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Estoy planeando nuevos vídeos sobre temas similares, así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde.